ti, Señor, a esta familia pastoral, el pastoreto, por la pastora René, Señor. Padre, la hermana Alejandra, Señor, los coordinadores, Señor, Padre, los presentamos delante de tu presencia, Señor. Presentamos, Dios mío, a todos los que están, Señor, Padre amado, Señor, en esta clase, poderoso Dios, Padre, a todos nuestros hermanos y consejeros, Señor amado, que aún en la distancia, Señor amado, oh Padre, tienen la disposición, Señor amado, oh Rey de la Gloria, para servirte, para agradarte, Señor, oh Padre amado, a aquellos, Padre amado, que por algún motivo no han podido llegar, Señor amado, Padre bendito, Rey de la Gloria, Dios mío, tú tienes el control de nuestra casa, de nuestro hogar, Dios mío. Prepara, Dios mío, en este momento nuestras mentes, nuestros corazones para recibir de ti, Señor amado, oh Rey de la Gloria, Señor, Padre bendito, Rey, oh poderoso, Señor, estudiábamos esta palabra, Dios mío, Padre bendito, Dios mío, que dice en Santiago 5:16, estudiamos la clase pasada, Señor amado, la cual hablaba del perdón, poderoso Dios, el perdón es soltar, el perdón es desatar, el perdón, Dios mío, es dejar esa deuda cancelada, poderoso Dios, oh Padre. Sabemos, Dios mío, que estamos en un proceso, Señor amado, de perfeccionamiento, Señor amado. Sabemos, Señor amado, por Rey de la Gloria, Dios mío, que es un acto, Dios mío, el cual debemos seguir, Dios mío, Padre bendito, Rey de la Gloria, porque tú lo mandas, Dios mío, Padre, si no perdonamos, Señor amado, Padre, ¿quiénes somos nosotros? Si tú nos sacaste de todo cenagoso, si tú, Padre amado, Rey de la Gloria, Padre, permitiste, Señor amado, Padre, sacarnos de esas tinieblas a esta luz admirable, poderoso Dios. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Y declaramos, Señor amado, mentes abiertas, corazones abiertos, Señor amado. Padre dispuesto para ti, poderoso Dios, para recibir de tu bendita y santa palabra, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirles un favor muy importante. Hay dos listas en este momento circulando. Una dice consejero, que está muy resaltado. Los hermanos que están en el Ministerio de Consejería, por favor, marcamos ahí el nombre y pues lo que nos están solicitando. Y la otra dice maestros. Entonces, los maestros, senadores, por favor, firman el registro. Muchas gracias. Bendiciones en Cristo Jesús. ¿Han estado? Bueno, compañeros, hoy tenemos la cuarta parte de la enseñanza que venimos desarrollando, la importancia del proceso personal en la formación. La formación debe empezar primero por nosotros, el testimonio debe empezar primero por nosotros, para poder dar de lo que somos. Entonces, hay que seguir organizando nuestra vida, hay que seguir organizando espíritu, alma y cuerpo, que es lo que Dios está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les cuento que les ha ido muy bien a los compañeros que estuvimos entrevistando el 1 de diciembre. Solo hay que como ajustar cosas que se han venido presentando en los servidores, y es el hecho de que siempre estamos dispuestos a decir lo que pensamos, y la palabra de Dios no está por ningún lado. Entonces necesitamos reforzar el conocimiento. Requerimos que nuestra primera reacción a una consulta esté enfocada en la palabra,
y no en lo que yo pienso o en lo que a mí me parece. Por ejemplo, le hacíamos una pregunta muy sencilla, y es si usted considera que si ya lo están dando en religiosidad o si usted es consciente de que todavía está en religiosidad. Entonces nos explicaba muchas cosas, pero por ahí nunca estuvo el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios nos lleva y nos dice que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Y Él es el que nos lleva al camino de la perfección, Él es el que nos lleva a la verdad, Él es el encargado, según lo que dice la Escritura. Entonces, yo no puedo responder a esa pregunta que porque yo ya no hago esto, yo ya no hago lo otro, no. Es porque ahora soy guiado por el Espíritu Santo, que me está transformando, que me está llevando a la verdad. Y en ese proceso de conocimiento de la verdad estoy siendo libre. Es como un ejemplo. Ahora le hago una pregunta. Para ti, si te preguntan en una entrevista, ¿qué es la idolatría? ¿Qué responderíamos? La idolatría es lo que le quita el primer lugar a Jesucristo Señor, que para él es el primer lugar que nosotros estamos muertos por los esencias. 2, 13 y 14, y vosotros estamos muertos por su pecado, porque la gloria justamente con él, perdonando. O sea que la gloria es para él, todo lo que el primer lugar ahí es idolatría. ¿Qué más tiene algo por aportar, hermana? Todo lo que le en primer lugar a Dios. Hermana. Reemplazar a Dios por una persona, por una cosa, por un trabajo, por un objeto. Ok. ¿Qué más tiene algo por aportar? Listo. Entonces lo que yo quiero, lo que el Señor nos dice en la palabra, vamos a ver qué es. Entonces, Colosenses, muchas gracias a los que participaron. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Amén. Versículo 5. Tiene un título, ¿cierto? La vida antigua y la nueva. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hace morir pues lo que de nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Mire que ahí estamos hablando de las emociones. ¿Qué es qué? Idolatría. Entonces ahora yo le pregunto, ¿qué es la idolatría? Ahí está, ahí está. Entonces, todo lo terrenal, todo lo que es terrenal. Por eso el Señor nos enfoca, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Si yo no tengo claro este tema básico, la confesión es infructuosa, porque no tengo claro el concepto. Entonces yo tengo que enfocarme más en la palabra. ¿Listo? Entonces, lo terrenal en vosotros, fornicación, todo lo que tenga que ver con pecados sexuales, prostitución. Hay muchas modalidades de prostitución. La rumba, cuando yo salía a bailar, invitaba a una muchacha, nos embriagábamos y terminábamos la rumba en sexo. Es una de las modalidades de la prostitución. Aunque no nos están cobrando, pero sí estamos haciendo una inversión. Entonces, mi confesión tiene que estar enfocada en la palabra de Dios, en la profundidad en lo que es el tema de la fornicación. Me debo escuchar los audios de la fornicación para hacer una correcta confesión. Lo mismo la impureza, las pasiones desordenadas. En esto sí que hace énfasis la palabra. Las pasiones desordenadas son emociones llevadas al extremo, emociones afectadas, emociones que todavía no han sido sanas, limpias y libres, emociones que están quebrantadas. Parte de esto es lo que se llama quebrantos del corazón, pasiones desordenadas, es decir, que están en los ritmos emocionales. Los malos deseos, está hablando ya que hay un compromiso también en la voluntad, porque como las emociones están afectadas,
La voluntad se mueve conforme el estado emocional de la persona que anda en esta parte, en el tema de la idolatría. Ve, mire que ya la idolatría ya se convierte en una dificultad para conocer a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de los espíritus. Dios es Padre de todo lo que está en el cielo y Él es el creador de todo lo que está en la tierra. Pero si yo me enfoco en lo que está en la tierra, como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, entonces, si no he resuelto esos temas, todavía estoy en la idolatría. Y mire que todavía no hemos pasado a lo que dijeron los hermanos de Cristo y poner otra persona en lugar de Cristo. No, los enfoco en esto primero, que hace parte de mi ser. No se olviden de eso. El proceso en que estamos de sanidad de los quebrantos del corazón, de liberación, tiene que ver todo con espiritual y cuerpo. Primero van a ser. Primero van a ser. Por eso el texto bíblico de la escuela es Primera de Tesalonicenses 5:23. Es que el Dios de paz nos santifique por completo, en espíritu, alma y cuerpo, porque Él nos está preparando, nos está haciendo irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, las dimensiones del trabajo siempre serán espíritu, alma y cuerpo, que son las dimensiones de mi ser, del ser. Entonces, tengamos en cuenta que hacia allá nos lleva el concepto de la idolatría que está en la Biblia. Y eso es lo que quiero que el Señor nos pide, que todos ajustemos, y es lo que le quiero transmitir, que seamos lo más bíblicos posible. Eliminemos la reacción de lo que pienso. Tenemos el tiempo para meditar. No es pecado decir no sé. En el momento no tengo la respuesta, pero vamos a investigar. Y averiguar. Usted ha venido, yo vengo lo mío y sacamos una enseñanza juntos y aprendemos juntos. No es malo decir eso en estudiar. Peor sería decir lo que yo pienso. Ahí sí me puse en lugar del Espíritu Santo. Ahí sí yo me puse en lugar del Espíritu Santo, porque le transmití lo que yo pensaba y no lo que la palabra de Dios dice. Nosotros, esa es nuestra labor, ser heraldos del Espíritu del Señor. Por eso dice la palabra en Apocalipsis, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mire que no dice el pastor, el ministro, no, ellos son instrumentos del Espíritu Santo para transmitir a la iglesia. Y eso es lo que somos nosotros cuando vamos a la clase. ¿Correcto? Ya doy paso a mis compañeras que van a seguir con el tema de la paternidad de Dios. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Antes de iniciar con el tema, en el tema de la paternidad de Dios, mi hermana Nilsa va a repartir un dulce, porque vamos a hacer un experimento con el cual vamos a iniciar, ustedes lo van a tener ahí, no lo van a descansar, y al final vamos a desarrollar lo que significa eso, ¿vale? Pero sí les voy a leer la descripción de lo que ustedes van a recibir. Este producto se llama Kipitus. Su color es fucsia intenso. Sus letras son blancas y azules. Tiene estrellitas y me muestra un dibujo de estrellitas en su boca. El empaque me dice pop. Yo digo, ¿qué será pop? La caja me dice explosión en su boca. Los ingredientes de este dulce son leche en polvo o candy. Y ese popping candy es un dulce que es efervescente. Este dulce son chispas explosivas que producen una sensación divertida. Esto se debe a que el dióxido de carbono que contiene se libera cuando se muerde el caramelo o se derrite el contacto con el dióxido de carbono. Es el mismo que se le añade a las gaseosas para sentir una textura burbujeante. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con la clase de la paternidad de Dios? Entonces, piensen con esta información y al final ustedes van a entender de qué se trata. Listo, empecemos. La paternidad de Dios es
encontramos en Romanos 8:15. Aquí está en esta versión, yo la tengo en la que actualiza así. Porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza y les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Voy a explicar un poquito este pasaje. El significado de esclavo, vamos a ver qué significa esclavo. Esclavo es la posición de una persona como propiedad de otra. Y también es el estado de alguien sometido a servidumbre. Yo les pido toda su atención en esta clase, por favor, porque créanme que trato de dar mi impedimento como persona para esta clase. Entonces yo les pido que por favor ustedes centren toda su atención en esta clase. Te vuelvo a repetir la explicación, el significado de esclavo. Posición de una persona como propiedad de otra. Y es el estado de alguien sometido a servidumbre. Ese es el significado de esclavo. Ahora, hay otro significado de esclavo y es voluntario e involuntario. El voluntario es cuando nosotros antes de Cristo éramos esclavos del pecado, porque no conocíamos la verdad. Pero resulta que hay una esclavitud voluntaria, que es cuando usted, conociendo la verdad, reincide en el pecado y no sale de él. ¿Y qué nos dice Gálatas 5:1? Él nos dice que permanezcamos libres y no estemos sujetos otra vez al yugo de ¿qué? De esclavitud. Entonces, miren lo que va significando la palabra esclavo y lo que Dios vaya conectándose con lo que Dios no quiere para su vida. Ese significado de esclavo. Ahora, la palabra servidumbre, ¿qué significa servidumbre? Servidumbre es explotación, sometimiento, yugo, sujeción. Pero también hay otro significado de la palabra servidumbre. Dice, sujeción causada por las pasiones que limitan la voluntad y la libertad. ¿Cuáles son esas pasiones? Las obras de la carne. ¿Y qué limitan esas pasiones en nosotros? La voluntad y la libertad. Aquí es donde vemos que muchas personas que no quieren hacer lo malo terminan arrastrados a hacer lo malo. Entonces, miren lo que es. Nos damos cuenta que la esclavitud lo que ata es el alma. Que ata el alma. Y en el alma encontramos los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, los recuerdos, las actitudes, las creencias. Entonces vemos que la esclavitud ata nuestra alma a través de las pasiones de las pasiones de la carne, perdón. A través de las pasiones de la carne, la esclavitud ata nuestra alma y está atando todo lo que nosotros somos como seres, como personas. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir en esclavitud? Las consecuencias de vivir en esclavitud es el estrés, la depresión, la ansiedad, los vicios, las drogas, el alcohol, el sexo. Su impacto es negativo en las relaciones con las demás personas. Nos vemos afectados emocionalmente. La esclavitud es una experiencia que daña los comportamientos de las personas por los traumas vividos, manifestando todas las obras de la alma. Todo esto lo encontramos de manera psicológica, de manera secular, pero miren cómo todo se conecta con la palabra de Dios. ¿Listo? ¿Hasta ahí han entendido? Vamos conectados, ¿no? Precisamente, esto es que Dios nos quiere hacer libres. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por eso la palabra dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin ¿por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Quiere tener una relación con nosotros de amor, de un padre a un hijo. En ese camino, a su lado, nosotros vamos a encontrar la libertad de todo lo que nos habita. Y para esto es necesario entender el proceso de sanar nuestro corazón quebrantado. Esta sanidad nos acerca al Padre
y nos da la confianza y la certeza de sentirlo y de poderle decir papá. Y esta convicción de llamarlo papá es la que el Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, nos da a nosotros. Entonces, hasta aquí estamos claros lo que significa esclavo. ¿Qué ha pasado con nosotros? En el vientre de esa madre, eso va a ser libertador, hermanos. Y cuando conocemos esa información, nosotros vamos a tener ese proceso de una confesión detallada. Esa confesión detallada, yo la voy a hacer como, no voy a detallar lo que viví, lo que sentí y lo que pensé. Cuando yo me conecte con la herida delante de la presencia de Dios, ese momento es sanador para nosotros. Muchas veces las personas no quieren recordar, porque no quieren volver a enfrentar el dolor que esa situación causó en sus vidas. No lo quieren enfrentar, pero resulta que delante de la presencia del Señor, cuando yo me conecto con las heridas de mis pies, a mí Dios me va a sanar. Yo ahí voy a encontrar la verdadera libertad. Porque por cada lágrima que yo voy derramando, es como que esas lágrimas van limpiando y él a mí me va sanando. ¿Listo? Entonces, vemos nosotros cómo aquí se enlazan las enseñanzas que hemos venido viendo. La primera, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda? La primera enseñanza que hemos tenido en estas capacitaciones. El reconocimiento fue la primera enseñanza. Luego la segunda enseñanza, ¿cuál fue? La confesión. ¡Hable! Hay que callado. La tercera enseñanza, ¿cuál fue? Y esta última enseñanza es la paternidad de Dios.
Entonces miren cómo yo tengo que relacionar lo anterior para llegar a este punto. Y para yo llegar a este punto, bueno, la confesión, el reconocimiento, el perdón, sí. Empezamos con nuestros propios pecados, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque nosotros hubo un carácter ya formado. Un carácter que formó ¿quién? Los padres. Entonces, nosotros tenemos que ir a la raíz. ¿Quién es la raíz de ese carácter formado? Nosotros, nuestros padres. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese reconocimiento, cuando nosotros llegamos a esa confesión y cuando llegamos a ese perdón, ahí es donde nosotros podemos entender de que haciendo este proceso, renunciando a esa herencia terrenal, renunciando a la herencia de mis padres, yo ya tengo la libertad porque ya he perdonado, ya tengo un corazón sano hacia mis padres, yo ya estoy en paz con Dios para poder tomar la paternidad de Dios. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Listo. En este proceso, primeramente, las primeras personas que están incluidas es papá y mamá, ¿cierto? El papá que se lleva un 90% de la responsabilidad, la mamá se lleva un 10% de la responsabilidad, por decirlo así. Pero también están incluidos aquellos abuelos, abuelos, abuelas, que hicieron parte de la formación de nuestro carácter y también tuvieron que ver en nuestra crianza. Ahora, en el alma queda el registro de las diferentes vivencias con nuestros padres. Padres que fallaron con esas tres necesidades del ser humano, o en alguna de ellas, necesidades que son provisión, protección y autoridad. Por esa mala información recibida de nuestra niñez, es que queda ese registro de una mala paternidad o de una paternidad o de una paternidad. Y otra cosa muy diferente, yo lo siento a mi lado. De muchas personas, muchos de nosotros, podemos estar en la posición de decir, yo sé que Dios me escucha, pero ¿será que yo lo siento a mi lado? ¿Será que yo siento que Dios camina conmigo? Entonces, hay áreas de nuestra vida que nosotros podemos sentir a Dios lejos. En la salud, en la economía, en el amor, en que Él nos ayude a solucionar nuestras dificultades, lo podemos sentir lejos, no podemos sentirlo cerca. Y eso tiene que ver con la relación de un padre inexistente en nuestra vida. Porque es que es el registro, es lo que me queda a mí, es lo que mi alma se habituó, a lo que mi alma se acostumbró a vivir. Y si mi alma se acostumbró a vivir sin un papá que tuviera una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de cariño, una palabra de decirme, vea, usted puede, hijo, hágale, aquí estoy yo, le voy a ayudar, ¿qué va a pasar con usted? ¿Así crees? Con ese registro se queda. Y tenemos que entender que es el alma la que se ve ¿qué? Afectada. Es el alma la que se ve improntada. Ahí es donde nosotros nos enfrentamos. Cuando venimos a la paternidad de Dios, nos enfrentamos con patrones de pensamientos, con fortalezas. Que decimos, bueno, pero es que yo, ¿por qué no puedo ver a Dios como mi papá en la salud, por ejemplo? Porque yo no puedo ver a mi papá como proveedor. De que si yo tengo una necesidad, me cuesta creer que Él a mí me va a suplir esa necesidad. Porque yo no puedo ver a Dios como ese papá que me va a proteger, que me va a cuidar, que está allí para decirme, hijo, vea, yo lo amo. ¿Por qué? Entonces, allí es donde yo tengo que empezar a pedirle al Espíritu Santo de Dios que me empiece a conectar, ¿con qué? Con mi niñez, con mi infancia, con todo lo que yo empecé a vivir desde que yo estaba niña y aún desde antes de nacer. Por el alma estar dolida y herida, no asimila. Eso es lo que es
el alma está herida y dolida. Por esta alma herida, por esta alma dolida, no se asimila que hemos sido redimidos por la sangre de ¿quién? De Cristo. Y que esta redención con quién nos reconcilia. Con nuestro papá. Entonces, ¿qué? ¿Somos huérfanos? No. Pero cuando el alma está dolida, ¿qué percibe? Entonces, esta dolencia la tenemos que arreglar. Claro que sí. Y por eso es tan importante este proceso de sanidad interior. Primero, ¿en quiénes? Nosotros. Yo les propongo que realicen un ejercicio para cada uno, en donde usted le va a pedir al Espíritu Santo que le muestre la condición de su alma en este aspecto de paternidad. Pregúntese, ¿en qué lo percibo yo a Dios como mi papá? ¿En qué no lo veo? ¿En qué área me cuesta trabajo verlo? Pregúntese si usted tiene toda la certeza cuando usted le dice papá de sentir. Los que tiene su mamá o los que tiene su papá aquí en la tierra, mala, buena o regular haya sido la relación, usted dice papá, dice mamá. Y si usted le habla de su papá y dice, no, es que mi mamá, es que mi papá, ¿será que sentimos lo mismo cuando hablamos de Dios como papá? ¿O será que lo vemos como ese Dios por allá, hermoso, precioso, sublime, todo el respeto, toda la honra, toda la gloria, pero la intimidad con Él, la confianza, esa paternidad hacia nuestro Padre? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo porque con este ejercicio vamos a tener un diagnóstico certero de qué le falta ver a Dios a usted como su papá. Entonces vemos aquí cómo se enlaza la necesidad de la paternidad terrenal para poder tomar la paternidad de quién? De Dios. Cuando yo tengo todas estas respuestas, en qué a mí me falta, en qué yo no veo a Dios como mi papá, yo la voy a relacionar con las experiencias vividas desde mi niñez. Lo vamos a relacionar. No importa que ese papá haya muerto antes de nacer, si se fue, si los abandonó, si vivió con ustedes poco o mucho tiempo, no importa. Así se haya muerto antes de nacer, ese papá es responsable. Porque no es. El alma, yo creo que todos los que estuvimos aquí el viernes se pudieron dar cuenta. Cuando el pastor en la predica dice, el alma necesita escuchar que hay un qué. Culpable. Entonces no podemos estar justificando a sus papás, es que mi papá no estaba, es que pobrecito, es que le tocó esta vida, es que si él hubiera hecho eso, entonces yo no hubiera podido comer, yo no hubiera podido vestir, los que se van para otro país, los que dejan a los hijos, no los podemos justificar, definitivamente no podemos justificarlos, ¿sí? Entonces, ahí yo les voy a contar un poquito de lo que me ha pasado esta semana. Yo igual sigo mi proceso. Creo que todos no terminamos el proceso. Hasta que Cristo venga, no sé qué terminamos, reflexionados, ¿cierto? Esta semana fue una semana en la cual yo le pedí al Espíritu Santo de Dios que me ayudara porque yo me iba a parar aquí a dar una clase de una paternidad donde a mí me faltaba algo. Y era que yo no veía a Dios como mi sanador. Yo no lo podía ver así, tan así como yo lo he visto como mi protector y como mi provisión. No veía esa parte. Y resulta que el Espíritu Santo me llevó a hacerme esta pregunta. Cuando yo me hago esta pregunta, yo me doy cuenta de que mi incredulidad, de que a mí me faltaba ver a Dios como mi papá con la confianza, de que si yo le decía, Señor, mira, tengo esta dolencia, tengo esta afectación, quiero que se me quite, no pasaba. Yo buscaba la pasta, yo buscaba el suplemento, yo buscaba una cosa, buscaba la otra, pero yo decía, eso está mal. Soy una hija de mi padre. Y de los derechos que yo tengo, de las herencias que yo tengo que
que tenemos. Exactamente. Entonces, ¿qué me pasó? Cuando yo me veo confrontada con esta pregunta, yo me meto en ayuno esta semana. Y le pregunto a mi mamá, digo, mamá, ¿qué pasó en el embarazo mío? Porque yo recuerdo que en los embarazos de ella siempre sufrió de asfixia hasta que Dios la sanó. Pero en los embarazos a ella le daba una crisis de asfixia impresionante. Mi papá fue un mal padre, malo. Y yo le pregunté qué pasó en mi embarazo. Y ella empezó a contarme, me dijo, no, cuando yo estaba en embarazo de usted, me daban crisis de asfixia, yo le decía a su papá, acompáñeme a la clínica, su papá me decía, dígale a mi hermana, dígale a mi mamá, yo no puedo. ¿Qué hacía ella? Ella se iba prendida a las paredes al centro médico llorando, ahogada, con el temor de que su bebé se muriera. Yo estaba recibiendo en el vientre de mi madre. Rechazo, temor, Seguridad. inseguridad y registro de muerte. Exactamente. De ese miedo a la muerte, ¿cierto? Porque ese era el miedo que mi mamá tenía y que yo estaba recibiendo, y fue desde el inicio del embarazo. Cuando eso fue todo el embarazo, ella también sufría de depresión. Los médicos le decían, no, es usted o el bebé, usted no puede andar sola porque en cualquier momento usted le da algo en la calle, se puede morir. Entonces siempre hubo una palabra de muerte sobre mi vida. Cuando yo empiezo a escuchar todo esto, yo le decía, Espíritu Santo, conéctame porque necesito entender. Cuando ella me dice, y en el parto, su papá nunca estuvo. Y yo tenía dos recuerdos de cuando yo estaba niña y me enfermé. De niña a mí me daba mucha bilis y me daba mucha trasbocadera. Yo recuerdo que estábamos aquí en Cali, mi mamá se había ido a Yumbo, y mi papá me dijo, Camila, yo le llevo de su mamá. Él andaba en bicicleta, de aquí hasta Yumbo. Me montó en esa barra de la bicicleta y recuerdo que yo iba mal. Yo me acuerdo que yo iba mal y yo le dije, Espíritu Santo, necesito recordar. Y él empezó a traerme la escena a mi vuelo. Yo iba mal cuando en la mitad no aguanté, llegando a Sameco. No aguanté y ya él se bajó. Me dijo, vaya bonita. Él no se bajó en la bicicleta, él no me acompañó, él no estuvo allí. En las enfermedades siempre estuve sola con mi mamá, pero sin mi papá. Ahí el Espíritu Santo me conectó con que yo no veía a Dios como mi papá sanador, porque mi alma percibía que yo no le importaba a mi papá la salud. Tan solo con eso, mis hermanos. Yo me fui a la presencia del Señor y lloré tanto, lloré demasiado por ese momento. Entonces yo decía, Señor, de razón, en mí hay esa incredulidad, yo no podía creer que a mí me sanaran, yo no podía creer que a mí me quitaran dolor de cabeza, yo no lo podía creer. Para mí era difícil y en mí estaba la fe como don, porque yo le hablaba a las demás personas y yo veo la convicción y yo decía, Señor, yo quiero eso. Pero me faltaba esa fe como virtud y aunque yo venía trabajando en la fe como virtud, no había llegado a la raíz, a lo que estaba estorbando que yo viviera esa fe como virtud. Y era eso. Entonces, miren cómo las pequeñas cosas lo pueden conectar a usted de cosas grandes que pueden estar pasando en su relación con Dios para verlo como papá. Esta semana ha sido una semana para mí tremenda de muchas cosas, pero donde yo he visto cómo Dios restauró esa relación con Él en mi alma. Tan solo con hacerle esta pregunta. Y esto lo hice también con una aconsejada que tengo. Le dije, diga al Espíritu Santo que te muestre, es que tú no ves a Dios como tu papá. Me sacó una lista así larguísima, donde lo que predominaba era el temor.
y nos vamos a mirar su niñez, ese papá nunca estuvo ni en la economía, ni en la salud, ni en lo emocional, en nada. Y esto fue tan libertador, mis hermanos, por eso yo lo traigo como testimonio para que ustedes, el que se conecte con esto, se haga esta pregunta y créanme que esto los va a llevar a una libertad donde solamente Dios sabe de qué tiene necesidad cada uno de ustedes. Amén. Con mi hermana Lina. Bueno, le damos la gloria al Señor por ese testimonio, por todo lo que el Señor nos está enseñando a través de nuestra hermana, que va a ser de ilustración para cada uno de nosotros. Aquel que trajo su corazón dispuesto para aprender del Señor, pues va a recibir. Amén. Sí, porque hay que tener un corazón dispuesto. Por lo tanto, yo creo que si usted ya me las sé todas, ahí no va a pasar nada. Es un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Continuamos ahora con el principio bíblico y dice: Cristo nos restaura como hijos de Dios. Dios es nuestro Padre lleno de amor y de provisión. Entonces dice: Cristo nos restaura como hijos de Dios, con la obra del Señor Jesús en la cruz, el derramar su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Porque dice, acuérdense que la palabra dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía un propósito con usted y conmigo. Un diseño que vino Satanás a dañar. Pero el Señor vino a restaurar con ese sacrificio de ¿qué? De amor, porque fue por amor. Dice que el Padre lleno de amor, porque acuérdense que fue de tal manera Dios amó a quién, no a usted, a cada uno de nosotros. De tal manera Dios me amó a mí, porque cuando yo digo la palabra al mundo, entonces yo lo visualizo como por área, pero cuando yo digo de tal manera me amó Dios a mí, y eso me confronta y dice, de tal manera, yo era una de las preguntas que yo me decía, ¿cómo es de tal manera? Preguntará, y eso es una manera inexplicable de cómo Dios te amó tanto que se despojó de su hijo amado, la primera de esta tierra, por ti y por mí derramará su sangre para limpiarnos de qué, de lo que nos separaba del Padre, que era el qué, era el pecado. Dice que Él nos dio su provisión, y la provisión es la provisión de amor llamada Jesucristo. Él es la provisión, es la manifestación grande del amor, pero también nos ha dado su Espíritu Santo. Mire que mi hermana Damaris en todo lo que está diciendo siempre dice el Espíritu Santo. Y hablaba ella de ese proceso. ¿Quién se acuerda cuando estaba en el vientre de la madre? Nadie. Pero para eso está el Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a desear una comunión íntima con el Señor, Espíritu Santo, tú estás conmigo, porque acuérdate que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no estamos solos. De nosotros depende dónde tenemos el Espíritu Santo, si lo tenemos conquistado, si ya se apagó o lo tenemos avivado. Entonces el Espíritu Santo, yo quiero recordar cómo fue, qué pasó con mi mamá cuando estaba en el vientre, qué pasó con mi papá. Es el Espíritu Santo, la hermana ya lo explicó, es el Espíritu Santo, es esa provisión hermosa del Espíritu Santo, el que nos va a ayudar en este proceso. La otra clase que nos tocó hablar, te contaba de una hermana que decía, yo no identifico nada, yo no me acuerdo de nada, y ella tuvo que meter en tiempo de ayuno. Y allí el Espíritu Santo empezó a recordarle, porque el alma no quiere recordar, el alma no quiere volver a sufrir ese dolor tan horrible que vivió. El alma no quiere, ella lo camufla. Pero el Espíritu Santo, porque acuérdese que dice el Señor que primero debemos sanar el alma para que seamos prosperados en todo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en ese proceso. Por eso tenemos la provisión de amor, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios. Algo que Dios me mostraba era la relación entre Jesús aquí en la tierra, cuando Él estuvo aquí en la tierra, y nuestro Padre Celestial. Yo les voy a leer rápidamente esto. En Juan 14, del 7 al 14, Jesús dice a sus discípulos que si lo conocen a Él, también conocerán a ¿quién? A su Padre, porque lo están viendo. O sea, a través del Hijo, veían a ¿quién? Al Padre.
Jesús dice que ama a sus discípulos como su Padre lo amó a él. Jesús dice que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que su Padre hace. Jesús dice que las palabras que les habla no las habla por su propia cuenta, sino que el Padre que vive en él es quien hace las obras. Jesús dice que el que lo ama guardará su palabra y su Padre lo amará. En varios versículos bíblicos del Nuevo Testamento, de los evangelios, encontramos la relación entre Jesús y su Padre. Ahora, la palabra me habla del registro paternidad que había entre ¿quién? Entre Jesús y nuestro Padre, una paternidad arraigada, una relación de unidad y conocimiento. Jesús vino a restaurar esa paternidad en nosotros, reconciliándonos con el Padre, y así como Él murió por la enfermedad, por la pobreza, por la libertad, así mismo murió por nosotros para recuperar esa paternidad. Y la recupera cuando Él se hace culpable por el pecado de todos nosotros y se separa de ¿quién? El Padre. El Padre. En el momento Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46 encontramos. Entonces, miren cómo Él vivió el dolor, la tristeza, la soledad, la angustia, la ansiedad, el afán, que tú y yo vivimos por la ausencia de ¿quién? De un Padre. Él lo vivió desde antes, en el monte de Getsemaní, cuando está en ese momento crucial, en cualquiera de sus funciones. En esa ausencia del Padre, en cualquiera de sus funciones: proveedor, protector y autoridad. Porque con una sola función que no se cumpla de provisión, protección y autoridad, ya hay un abandono y un desamparo en cualquiera de las funciones que pasen. Él en esta tierra tenía el registro en su alma de un papá proveedor, protector y autoridad. Vea, conéctese aquí con este momento. En esta tierra, nuestro Señor Jesucristo tenía el registro en su alma de un buen padre, porque Él de a dónde venía. Del reino, ¿cierto? Y Él se despojó de su trono, Él se despojó de su gloria, y dice la palabra que Él no se aferró a esa divinidad, sino que Él dijo: listo, yo voy. ¿Sí? Entonces en Él había un registro de ¿qué? De un buen padre, de un padre proveedor, de un padre protector. Entonces, así como Él en la cruz gana la sanidad, gana la libertad y gana la restauración para nosotros, también gana la paternidad cuando Él es abandonado por Dios. Cuando Él ya deja de sentir que Dios lo mira. Ahí Él gana esa restauración de paternidad para nosotros. Eso les quería compartir. Ahora, el principio personal es la posición de hijos. Cuando desconocemos la obra de Cristo en la cruz, es difícil posicionarnos en el lugar de hijos. Cuando Cristo va a la cruz, gana, restaura la posición de nosotros como hijos y la relación ¿con quién? Con nuestro Padre. La palabra restaurar, ¿qué significa? Traer de nuevo algo en su forma original. Nuestro Señor Jesucristo recupera el diseño que fue creado ¿desde dónde? Desde el Edén. Recuerden que este diseño fue creado ¿desde dónde? Desde el Edén. ¿Cuál era el diseño original con el que Cristo creó el hombre? Para que tuvieran una ¿qué? Comunión. Exactamente. Y era una comunión donde Adán escuchaba la voz de Dios audiblemente. Ese era el diseño original para la humanidad. Pero entonces, por el pecado de Adán, se dañó. Entonces dice que la palabra restauración es venir a recuperar ese diseño en su forma original. O sea que si Cristo vino a recuperar, por medio de la restauración, vino a recuperar el diseño original de Él en esta tierra, nosotros que somos sus hijos, ¿será que entonces no lo podemos escuchar? Lo escuchamos, Lo vamos a escuchar. Y esa es la certeza que debemos de tener, que si nosotros le hablamos, ¿el qué? Él nos escucha.
Si no es por nuestro Señor Jesucristo, no hay paternidad. Si ustedes no conocen, no se conectan con lo que Cristo hizo en la cruz, perdón, por ustedes, no va a haber en ninguno de nosotros ¿qué? Paternidad. Si usted no tiene la certeza y la seguridad que Él en la cruz ganó sanidad, paz, restauración, prosperidad, libertad, si usted no está seguro de eso, si usted no lo conoce, difícilmente va a poder ver a Dios como su papá. Ahora, la palabra en Juan 15, 9 y 10 que me dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos de mi Padre es guardar aquellos pequeños mandamientos de ¿qué? De justicia. ¿Él a quién nos manda? ¿Al que te maldiga? ¿Al que te pide? ¿Qué debemos de hacer por los que nos maldicen? Bendecirlos y también ¿qué? Orar por ellos. ¿Perdonar al qué? A quien nos ofende. Y lo vamos a perdonar sin reproche, sin reclamos, ay, no lo perdono, pero de lejitos. No, es con toda la sinceridad. Entonces, en aquellos mandamientos de justicia, aquí es donde ustedes se pueden conectar con el entendimiento de que para yo cumplir esos pequeños mandamientos de justicia, ¿cómo tengo que tener mi alma? Sana. Porque yo con una vida yo no voy a perdonar. Con una alma herida yo no puedo darle al que me pide sin reprochar nada. Con una alma herida yo no voy a bendecir al que me mete conmigo, antes lo maldigo. Entonces miren la importancia de lo que es permanecer en el amor de Cristo y en el amor de Dios, cumpliendo todos aquellos pequeños mandamientos de justicia, y cuando los cumplimos es porque nosotros tenemos un alma sana. Así es de que los mandamientos de justicia nos confrontan a nosotros. Si nos cuesta hacer, cumplir cualquier mandamiento, cualquier pequeño mandamiento de justicia, estamos fallando en esa área. Tenemos una dificultad en nuestra alma. Entonces miren cómo Dios, a través de todas las circunstancias, Él está constantemente mostrándonos a nosotros nuestras afectaciones, nuestras fallas. ¿Pero para qué? ¿Para dejarlas ahí? No, para hacerlo. En el principio cotidiano, nosotros tenemos una cotidianidad con nuestro Padre. Nosotros tenemos que vivir diariamente. Todos los días salimos, enfrentamos tener que relacionarnos con las personas allá afuera, tenemos que relacionarnos con la familia, en el trabajo, en las vueltas que hacemos, en cualquier lugar. Cuando yo sano mi paternidad terrenal y conozco la obra de Cristo en la cruz, cuando yo sano mi paternidad terrenal como primera media, conozco la obra de Cristo en la cruz y me posesiono como hija, yo voy a tener la seguridad que Él va a suplir todas mis necesidades. Y ahí es donde yo voy a empezar a vivir en la convicción dada por quién, por el Espíritu Santo, que soy ¿qué? Hijo o hija. Y si yo soy hijo o hija, ahí me voy a empezar a dejar guiar por Él. Entonces, todo lo que soy, lo que hablo, lo que pienso, lo que digo, lo voy a pensar, hablar y hacer bajo la paternidad de Dios. Cada día lo voy a conocer como mi papá, y este conocimiento va a ir abriendo el camino a conocer su voluntad para mí. Y por esa razón yo voy a tener identidad, seguridad y dirección. En la identidad, yo sé que soy una hija o un hijo, y como tal me voy a comportar pareciéndome a quién, al vecino, o a quién me va a parecer, a mi papá. Me voy a parecer a mi papá. ¿Y cuál es ese papá? Cada día. Y no solo acá donde me ven los que me conocen que soy cristiana, donde yo tengo que reflejar a Cristo, a mi papá Dios. En todas partes.
Juan 1:12 me dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? ¿De ser qué? Hijos de Dios. Vamos con la seguridad. Estoy segura que Él me sustenta, que Él me oye en cualquier necesidad. Salud, dinero, emocional, lo que sea que yo esté pasando, Él me va a suplir conforme a su ¿qué? A su voluntad. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quiénes no nos hagamos semejantes? A los del mundo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Pero todo esto lo hace una paternidad sana. La dirección. Ya con identidad de hija, seguridad de provisión, puedo ser guiada y direccionada en mi diario vivir. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y ahí estaremos restaurando ese diseño original que Dios creó para nosotros desde antes de qué? De nacer. Salmos, exactamente. Salmos 32 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos un valor. ¿Cuál es ese valor? ¿Ustedes saben cuál es el valor de nosotros? La sangre de Cristo. Y es un valor que tenemos que, valga la redundancia, valorar, cuidar, amar. Seguimos con mi hermana Nina. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de la dificultad. La dificultad, y es la falta de conocimiento de la obra de mi Señor Jesús en la cruz. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Pero no lo hemos interiorizado para nosotros. A veces lo enseñamos, pero para nosotros en nuestro proceso personal lo estamos haciendo. Ya vamos a hablar un poquito de la obra de mi Señor Jesús, porque a veces pensamos que la obra de mi Señor Jesús, o pensábamos, ahora ya tenemos ese conocimiento de que era la salvación, solamente la salvación. No sé si lo recuerdan, a mí me pasa. Entonces dice ahora que la obra de mi Señor Jesucristo, Él nos sanó. Entonces quiero que, bueno, les voy a leer. Isaías 52:14, para que empecemos. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Fue qué? Desfigurado. Vamos a profundizar aquí. Cuando dice que fue desfigurado, entonces la palabra nos enseña que él fue azotado, tanto que su cuerpo quedó sin piel. Por eso se hizo una llaga, quedó sin piel. Entonces imaginemos al Señor Jesucristo allá en la... ¿Quién aquí de pronto fue al río, fue a la piscina y se insoló alguna vez? O vio a alguna persona insolada. Es horrible, ¿cierto? Pues uno no aguanta que le caiga una gotita de agua porque eso es algo horrible. Ahora imagínense a mi Señor Jesucristo allá en la cruz. Sin piel. 3 de la tarde, con un sol más fuerte de lo que están haciendo aquí en Cali. ¿Cómo se siente? Mucho dolor. Y eso lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Sí? Porque él en su cuerpo hecho una llaga, sufriendo el calor, sufriendo el polvo salado allí. Imagínense ese polvo, ese viento que queda polvo y se impregnaba en su cuerpo. Eso dolía, eso ardía, eso se hizo una llaga que supuraba. Y el Señor Jesús soportó todo eso para que usted y yo fuésemos sanados. El Señor llevó en su cuerpo toda la infección, todo virus, toda enfermedad, toda dolencia. Pero mire lo que nos enseñaba el Señor hoy a través de mi hermana Damares. Hay una parte, porque la palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, pero que tengas salud. Primero el alma. Un alma enferma no te va a permitir recibir esto, que ya es un derecho para ti, la sanidad. Entonces, en este proceso, mi hermana,
Vamos a comprometernos, aquellos que tengan alguna enfermedad, que todavía estén con eso, pero si el Señor Jesús ya me hizo sana, si yo oro, yo creo en la obra de mi Señor Jesús, de pronto nos está faltando interiorizar en esa parte. O sea, Dios tiene un propósito hoy con cada uno de nosotros. Porque Dios es fiel y es verdadero. Y si Él dice que nos sanó, nos sanó. No hay una parte que sanar en nuestra alma, hay que realizarlo. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, vamos a seguir con otra vez la obra del Señor Jesucristo. Y Él dice que, bueno, no me quiero decir, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, vamos a hablar, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, los que han escuchado el resultado de la obra de Cristo Jesús en la cruz se van a dar cuenta que el Señor ahí nos enseña que es una lanza, esa lanza que traspasó el corazón de mi Señor Jesucristo. ¿Y qué brotó de ahí? Agua, sangre, imagínense. ¿Y ahí tenía que haber agua o sangre? Y había agua, eso estaba mezclado, agua, sangre, por el dolor, por el sufrimiento que el Señor Jesús sufrió, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la paz, de vivir sin ansiedad, sin afanes, eso, ayúdenme. Eso, sin resentimiento, eso, muy bien, gloria a Dios. Exacto, todo eso lo digo. Pero mire, esa paz el Señor Jesucristo en la cruz en Juan 19. Vamos allá. Él dice que él ganó esa paz en Juan 19, 33, 34. Ya voy a buscar. 33, 24 dice. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. O sea, usted ya tiene ese derecho de vivir en paz. Otra vez, volvamos a qué está en su alma, qué pasó en su niñez, que tuvo que vivir en el vientre de su mamá, que lo lleva a estar así, angustiado. Ansioso. ¿Ah? Ansioso. Exacto, ¿qué pasó? Puede ser lo que ella decía, la mamá experimentando que se va a morir, o de pronto también, bueno, digamos lo que no deja morir, pero de pronto una mamá que no tiene que van a hacer el niño, no tiene la ropa, no tiene las cosas, ¿yo qué voy a hacer? Entonces todo eso, entonces para que lleguemos allá. Ahora vamos, o sea, es un resumen pequeñito. Vamos a hablar de aquellas personas que el Señor Jesús ya ganó por nosotros el derecho a que tengamos a suplir todas nuestras necesidades. Dice en Génesis que a causa de la desobediencia de Adán, vinieron, una de las consecuencias que vino es que espinos y carnos. Exacto. Empezaron o sea, las plantas ya empezaron a tener espinas y carnos. Y miren cómo el Señor Jesús soluciona eso, que trajo pobreza, que trajo ruina, que trajo muchas cosas. Y aquel que esté pasando por eso, que todavía siendo cristiano, disfrutamos de él, como dijo mi hermana, suplir todas nuestras necesidades, porque a veces, bueno, yo tengo esto, suplo esto, pero me falta esto. Pero el Señor dice que ella solucionó todo. En Juan 19, otra vez, Juan 19, 2, dice. Y dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Mire cómo entró por el pecado de Adán, entró la maldición, pero Jesucristo anuló esa maldición en la cruz, cuando le pusieron esa corona. Y esa corona no es que le hicieron una corona de espinas y la colocaron ahí así bonito, así, para que le decore, como a la reina, no. Le incrustaron, eso se le incrustaron, que le doliera. Así fue. ¿Para qué? Para él vencer esa ruina, esa miseria que trajo toda esa desobediencia del pecado. Entonces, mi hermano. Él dice que él anuló. Él ataca contra pero nosotros. será que todavía no. Bueno, en 2 Corintios 8, 9, 2 Corintios 8, 9 dice el Señor que Jesucristo siendo rico se hizo pobre ¿para qué? Para enriquecernos. Mire cómo el Señor sí nos confronta en la provisión de todas nuestras necesidades, pero hay algo que está pasando que no hemos solucionado.
Y de pronto también ahí tiene mucho que ver en la enseñanza de ese padre, ¿no? Yo creo que ahora vamos a profundizar ese padre que nos decía, no tengo, que fue tan escaso en todo. Bueno, ahora... Exacto. Bueno, y también, como dice mi hermano, mire que Jesucristo allí en la cruz, porque la obra del Señor Jesucristo es hermosa, cuando usted la toma para usted. Él anuló los pactos y las consagraciones. ¿Quiénes de aquí no van a levantar la mano? Solo yo. Fuimos antes de Cristo, donde el brujo que nos leía la carta, el tabaco, el cigarrillo, todas estas cosas. No, yo sí. Y mire que uno de alguna manera, como muy por encima, uno se está consagrando. Ellos dicen, tráigame, yo le lleva, haga y uno hace. No, esto es terrible con la gente. Y uno ahí se está consagrando. Entonces, miren mis hermanos, pero también a nosotros nos consagraron nuestros padres. ¿Quién nos ayuda con eso? El Espíritu Santo. Miren, ahora que hicieron, ahora el 7 de diciembre, o sea, el Señor le va confirmando a uno. Cuando uno hace la primera comunión, yo estaba en mi pueblo y en el pueblo pues es más fácil como ver todas las cosas. Y ese día sacaban todas las imágenes de las Marías. Uy, Dios mío, como el Señor le confirma a uno que sí. Y ese día uno hizo la primera comunión, entonces ¿a quién lo consagraron? ¿A quién lo llevaban a que le curen el ojo? También lo consagraron, ¿sí? Y Jesucristo, ¿qué hizo en la cruz? Anuló todos los pactos, anuló todas las consagraciones. Pero yo tengo que creerlo y confesarlo y empezar a disfrutar de esa sanidad. Ahora, por ejemplo, cuando dice allí que si en nosotros, si en un cristiano, en nosotros no, en otro cristiano, todavía de pronto están sufriendo de pronto de esto que le hicieron un pacto, que hicieron una consagración, esos demonios están ilegales, están ilegales, y ahí es donde nosotros tomamos ese derecho y esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús para confesar y echar fuera esos demonios. Bueno, tenemos la provisión, una provisión hermosa que dijimos, ¿quién alguien? Me olvidó. ¿Quién? ¿Quién? Y el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Como decía mi hermano Cristo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es Él el que nos va a llevar a esa verdad para que nosotros seamos verdaderamente libres. El Espíritu Santo es el encargado de santificar la iglesia. ¿Cómo así que santificar la iglesia? Cuando yo realmente tengo una intención en mi corazón de ser sana, limpia y libre, yo voy a la presencia del Espíritu Santo y digo, Señor, ¿cómo está mi estado de alma? ¿Cómo estoy yo? Y el Espíritu Santo le va a mostrar a cada uno el estado de su alma, eso que está fallando, que pronto llega allí en su corazón y no le permite ser santo como el Señor es santo y quiere que seamos santos, nuestro Padre Celestial. Y Él no va a ser el Espíritu Santo, le va a mostrar ese pecado oculto. Eso que al Señor no le agrada, el Espíritu Santo lo va a hacer con un propósito de limpiarte, de santificarte, porque un día te va a presentar al Señor Jesucristo como una iglesia santa, como una iglesia limpia, como una iglesia santificada. Ese es el propósito del Espíritu Santo, y están mis hermanos que están en anfitriones, ellos están enseñando eso. El propósito del Espíritu Santo en mí es santificar, porque cuando yo parta, ese es el que va a presentar delante del Señor Jesucristo. Bueno, también el Espíritu Santo establece en mí la vida de Dios y me permite disfrutar de esa nueva naturaleza en Cristo. Y esa nueva naturaleza que decía mi hermana, que tenemos que reflejar no solamente aquí en la iglesia, porque es que aquí en la iglesia somos unas belleceras. Pero vayan mirando en la casa, Dios mío, en la casa de sombrita, eso se le da no, hermana, en la calle, eso uno abierto amargado, no saluda a nadie, no, que evangélica, bueno, otra vez, una parte que me empezó a resumir. Dice que el Espíritu está en Juan 16:13. El Espíritu Santo es el único que me conecta con el futuro. Aquellos que les gustaba saber del futuro, qué le va a pasar mañana, qué va a pasar con mi hijo. Es el único que me conecta con el futuro y me prepara para lo que ha de venir. Y es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Juan 16:13. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. Eso, gloria a Dios. El otro punto es la necesidad de un padre como autoridad. Bueno, vamos aquí también esto que me ayuda. Bueno, vamos a ver la necesidad de tener un padre que ejerce gobierno. Uno me dice, ay, un padre que ejerce gobierno. Los que tuvimos un papá maltratador, maldiciente, uno no quiere saber de un Dios, porque me va a pegar, me va a gritar, me va a regañar. Yo era una de esas, yo no quería conocer como papá. Yo dije, no. Y yo tenía un pastor, un pastor, los miércoles de ayuno y señora, azótame, si me tienes, yo acá, y me dolía y me duele los azotes de mi papá, habla que con él, y yo en azotes, no. ¿Sí me entiendo? Ya, aparte de la mala paternidad que tuvimos, viene y uno le tocan a veces pastores que a mí me tocan, es verdad, y decía, se azotan, ¿sí me entiendo? Primero quiero conocer a Dios como mi padre, y es una necesidad que tiene el alma, de conocer a Dios como padre en el gobierno, en ese gobierno que te guía, que te dirige, por aquí no se meta, no haga eso, ese padre que es un gobierno que te ayuda a tomar buenas decisiones cuando tú le das lugar a él. No haga esto, no te conviene, esperas en el tiempo de Dios, porque muchas veces creemos en Dios como gobierno y le oramos, pero salimos haciendo lo que nosotros queremos. Ese es el Dios que nos dice lo que debemos de hacer. Y es la necesidad de disfrutar. Mire, yo no sé cuántos aquí han tenido se les ha revelado Dios como Padre. Yo creo que a todos, y es lo más hermoso. Aquellos que tuvimos una paternidad tan mala, es lo más lindo disfrutar de papá. De saber de ese Dios que nos ama y que entregó a su Hijo a Jesucristo. Ese Padre que nos ama y nos dio su Espíritu Santo, su esencia, lo que es Él, y está en nosotros. Dígame si eso no es maravilloso, saber que el mismo Dios está en nosotros. Amén. Y que quiere que lo seamos como Él. Ese es el gobierno del Señor en nosotros, para que disfrutemos de toda su plenitud. ¿Sí? Pero resulta, bueno, mi hermana leyó el Salmo 32, dice, el Señor dice, te haré entender en tu paternidad, el Señor te va a hacer entender. Él te va a hacer entender, te va a enseñar, te va a guiar, pero si tú te dejas el camino que debes andar. Pero resulta que muchos tuvieron una paternidad sobreprotectora. Quiero hablar de eso. Porque el que tuvo una paternidad sobreprotectora, o un padre permisivo, dice, mira, mi niñez, vea, yo no tengo nada que hacer. No, mi papá fue el más hermoso, el más lindo. ¿Y ahí qué estoy haciendo? Lo estoy justificando y no estoy entrando en el proceso. ¿Sí? Porque el que le tiene el castigo a su hijo, ¿qué? Por eso, o sea, que ese papá que me dejó hacer lo que yo quería no fue un buen papá, fue un mal papá, porque no ejerció un gobierno. Y ese papá que no ejerció gobierno formó un carácter en mí y que ahora como cristiana yo no me someto a mis autoridades, me cuesta, eso por acá me revuelve, que yo me tengo que pasar, digo, no, ahora es el líder. Que está creyendo, que es más que yo, que sabe más que yo, que le cuesta sujetarse a las autoridades, a las órdenes. Entonces por acá se revuelca, por fuera no dice nada, pero por dentro se revuelca el alma, ¿sí? Entonces, pero eso es una paternidad. Entonces, aquellos dicen, no, me rechazaron, me abandonaron, a mí, reírse de mi hermano, porque dice que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Listo, aquellos que tuvieron ese padre autoritario, mire, yo voy a contar. Resulta que yo no tengo creatividad, no tenía creatividad, y en las clases de entrenamiento, y decía, pero la creatividad, ¿en dónde se me quedó? Y mire que yo estoy pasando, estudiando una vez, resulta que ese padre que fue autoritario, que solamente lo que él decía, le bloqueó a ese hijo la creatividad, no tengo nunca pudo hacer nada, porque era solamente lo que él decía. ¿Y Dios es así? No. Dios dice, yo te
Te pongo el bien, te pongo el mal, escoge usted, escoja. Adán le dijo, miren, disfrute de todo. Y es rico, es sabroso, pero eso no lo va a hacer. Por amor, ¿cierto? Eso. Ahora ese padre que fue ausente, mire que el alma, cuando tuvimos, mi hermana ya lo dijo, un padre ausente, un padre rechazador, ahí está eso en el alma. Esa falta de esa ausencia del padre está allí y eso hay que llevarlo a la presencia del Señor para que seamos sanados. Y el empezar a través de esa posición hermosa que es el Espíritu Santo, anhelar conocer a Dios como Padre, anhelar tener esa experiencia de Dios como gobierno y dejarnos direccionar. Esperar en el tiempo de Dios. ¿Sí? Si Él es tu Padre, un Padre que te ama, tú te vas a dejar enseñar y te vas a dejar guiar por Él. Si Él es Padre. Y empieza por el Espíritu Santo a anhelar la paternidad de Dios como gobierno. Ya no andemos como ruedas sueltas ni haciendo lo que nosotros queremos, porque eso no agrada a Dios. Eso está diciendo que hay un vacío. Mire, yo ahora que venía yo decía, un vacío. Ejemplo, un vacío que necesita ser suplido. Ejemplo, yo tengo mi casa, pero no tengo muebles. ¿Que hay una necesidad de qué? De los muebles. Y está ahí la necesidad, y solamente cuando yo me determino que esa necesidad es suplida, compro los muebles. Lo mismo, hay una necesidad de conocer a Dios como Padre. ¿Cuándo se va a suplir eso? Cuando usted y yo lo determinemos. El Señor está ahí dispuesto, a nosotros nos toca determinar. Seguimos con la necesidad de un padre como proveedor. Por su amor, Él me provee todas las cosas que necesito. Él nos provee en el área espiritual. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. La gracia significa, en el 54:63, miren lo que significa la gracia. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué es el corazón? El alma. Entonces tenemos la influencia divina en el alma, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque estamos bajo la gracia. La influencia divina sobre el corazón, sobre el alma y su reflejo, o sea, lo que es Él, yo lo voy a reflejar. Por esta influencia, yo tengo la capacidad por medio del Espíritu Santo de dejarme transformar día a día. Tengo influencia de parte de Dios para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas bien, para dar amor, para perdonar, para bendecir, para cumplir sus ordenanzas. Entonces, nosotros tenemos de parte de nuestro papá como proveedor, tenemos esa provisión espiritual. Si nosotros estamos fallando en esa provisión espiritual, tenemos a quien pedírselo. Tenemos a quien pedir ayuda para que nos dé la capacidad de perdonar, nos dé la capacidad de amar, nos dé la capacidad de dar lo mejor a los demás. Él nos provee en la parte física, Él nos provee de buena salud y nos dice que nos renueva las fuerzas. Isaías 53, 4 y 5, mi hermana lo leyó, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, yo me voy a la concordancia Strong y miro qué significa enfermedades. 24:83 significa dolencia, ansiedad, calamidad, quebranto, desgasto, debilidad y aflicción. La dolencia del alma. La ansiedad, ¿dónde está? En el alma. Las calamidades, ¿dónde las vivimos? En el alma. El quebranto, ¿dónde lo vivimos? En el alma. El desgastado es una persona que está cansada. ¿Dónde se siente cansada? En el alma. ¿Y la aflicción, dónde la vivimos? En el alma. Entonces, miren cómo todo lo del alma
en el cuerpo, en las enfermedades del cuerpo. Entonces, miren cómo yo primero tengo que sanar la enfermedad que tengo en donde, en el alma, para poderla exteriorizar en la sanidad de mi cuerpo. Creer que Él ya me sanó y ya llevó la enfermedad a la cruz y que quiere evitar que yo viva en dolor y en y ahora me provee en lo económico. El deseo de mi papá es que vivamos en abundancia. Tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de monstruos. Abundancia significa tener abundancia, satisfecho, lleno, plenitud, y esto es lo que nuestro papá tiene para sus hijos. Vamos con la... Vamos a... Yo estoy aquí en Cali, y de pronto nos teníamos que ir para trabaja aquí, le toca irse en moto, es peligroso. Entonces, allí el Señor me confrontó, bueno, es una larga, pero lo voy a resumir. Me confrontó como yo sí creo que Dios me cuida, me guarda, me protege, me defiende todo. Pero cuando llegaba la parte de pensar que mi hijo tenía que transportarse todos los días a las 4:30 de la mañana, llegar de noche, Cali, Miranda, Cali, ahí me daba temor y yo tuve que decirle, sí, Señor, tengo miedo de lo que le pase a mi hijo en la carretera, tengo miedo de los peligros, tuve que aceptar, porque a veces nosotros creemos en Dios como nuestro protector, pero no tenemos esa misma seguridad y esa misma confianza que Dios cuida a nuestros hijos, que Dios cuida a nuestro esposo, bueno, si tiene el esposo, yo no, al esposo, que Dios cuida de todo lo que nos ha dado. ¿Listo? Ya le metí. Bonito, bueno. A ver, para hacerlo más rápido. Está no lo vayan a lograr. Ayúdenme con la Bueno, yo les di la información a ustedes al iniciar la actividad, ¿cierto? Sí. Ustedes vieron que la información decía que tenía una chispita y ya la otra. ¿Será que ustedes podrían describirme a conciencia a qué sabe eso sin probarlo? No. Ahora prueben. Pruébenlo, rapidito, por favor. Listo, ya lo probaron. Ahora yo les vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cómo ustedes podrían describir la experiencia ya habiendo probado el producto a antes que no lo probaran? ¿Es diferente la experiencia? Completamente diferente, ¿cierto? ¿Saben cuál es la reflexión de este ejercicio? La reflexión de este ejercicio es importante hacer este proceso personal, porque esto te lleva a conocerlo y así mismo poder hablar de ello. Si yo les paso el kilo y ustedes no lo prueban y los paro aquí a que me lo vendan, ustedes lo van a hablar desde la información que yo les di. Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Pero ahorita que ustedes ya lo probaron, ¿será que ustedes lo pueden decir con convicción? Eso mismo pasa con el proceso de cada uno de ustedes como maestros y como consejeros. Ahora, la palabra de Hechos 1 nos dice que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿El primero que hizo? Hacer. ¿El primero que comenzó? Hacer. ¿Y luego qué? Enseñar.
Y hacer significa practicar algo. Y enseñar, ¿ustedes saben qué significa la palabra enseñar? Ayudar a crecer a alguien. ¿Y yo cómo voy a ayudar a crecer a alguien cuando yo no he crecido primero? ¿Cómo yo voy a poder guiar a esa persona cuando yo no he pasado ese camino? No voy a poder hacerlo. La responsabilidad nuestra es lograr hacer primero yo mi proceso personal para poder ayudar a los demás a crecer en su proceso personal. Ahora, miren que la palabra en Mateo 7, 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El hacer su proceso personal va a dar la autoridad de pararse aquí, enseñar y ministrar. Recuerden que nosotros ministramos ¿qué? Lo que somos y no lo que sabemos. Y en 2 Corintios nos dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos no somos capaces de hacer las cosas. Si lo aplicamos a este proceso no viene de hombre, viene de Dios a través de un hombre que lo practicó, lo vivió y ahora nos está enseñando en esta congregación que es nuestro pastor. Así mismo pasa con nosotros. Es nuestra responsabilidad hacerlo bien delante de Dios. ¿Ustedes saben qué significa un escriba? Un escriba es una persona que solo plasma la letra. Y por eso él nos dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, no seamos como los escribas enseñados. Que solamente tenemos letra. Vivamos el proceso. Si usted no vive el proceso, usted no va a triunfar en su enseñanza. Usted no va a poder ayudar a los que ya están allá necesitando su ayuda a que puedan avanzar, porque ustedes no van a saber con propiedad hablar de lo que es este proceso en su nivel. Esta era la reflexión de la actividad. Ahora lo dejo con este video. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. No te tocabas mientras sigo creando forma en
Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me tejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Antes de nacer, ya te había pensado en la oscuridad, ya te había amado. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas antes de que yo creara las estrellas. Puse en ti mi luz y te formé con ellas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón donde contarte mis secretos. Tú eres mi creación. Mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer. Yo estoy contigo. Fue mi inspiración, mi sueño darte vida. Supe que contigo haría maravillas. Imaginé tu voz en medio del silencio. Puse un corazón. Secretos, tú eres mi creación. Mi amor por ti es eterno. No hay nada que temer. Yo estoy contigo siempre. Solamente el corazón que con el Espíritu Santo y esperamos que este saber de ustedes se pueda colocar en práctica para poder entender. ¿Cómo entendemos lo que sabemos?
Entendemos lo que sabemos. No entendía ninguno. Cuando vivimos el proceso, cuando pasamos por la experiencia y vivimos la experiencia de Dios. ¿Cierto? Aquí todos podemos decir, sí, ya sabemos qué hay que hacer, pero si no entendemos lo que hay que hacer a través de la experiencia que vamos a vivir, que el Señor nos va a permitir vivir, por ejemplo, ¿quién puede decir que conoce a Dios en la enfermedad? Si está triste, no lo conoce. Entonces acompáñenme a Hebreos 12:11, por favor, rápidamente. Voy a dar la ñapa como para que se le usa la ñapa. Hebreos 12:11. Dice así: es verdad que ninguna disciplina es presente para esta causa de gozo, sino de tristeza, ¿es verdad? Sí. Listo. Pero después da frutos por apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted se ejercita en vivir un proceso de la mano de Dios, usted va a lograr vivir con gozo. Corintios 12:11. Sí. Corintios capítulo 12, lo vamos a leer desde el verso 7 nomás. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me sacase desmedidamente, no pueda una mitad de mi carne, un mensajero de Satanás que me voltee, para que no me enaltezca sobremanera. Eso está diciendo Pablo. ¿Listo? Respecto a lo cual 3 veces le ha rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo le había rogado 3 veces a Jesucristo que le quitara ese aguijón. ¿Qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder. ¿Quién sabe qué significa bástate? La palabra, la concordance significa que estoy contento. Entonces mire la palabra como me enseña que yo solamente cuando estoy contento en un proceso, Dios se va a glorificar. Claro, porque cuando yo estoy contento es porque tengo mi confianza y sé quién es Dios, lo conozco como Padre. Entonces, ¿no? Quería darle eso y también recomendarle los audios de saber, entender y conocer. Estudien esos audios porque son muy importantes. Saber entender. Saber, entender y conocer. El pueblo de Israel tenía un saber, ¿cierto? Sí. Los profetas le habían dicho que venía un Mesías. Pero ¿por qué lo mataron? Porque no entendieron cómo iba a venir. Y como no entendieron, no lo conocieron y lo mataron. ¿Sí? Entonces no caigamos en el mismo error. Tenemos un saber, vamos a vivir la experiencia para poder entender y conocer a Dios. Ahora que hablaba de que vivir el proceso, también pues, yo quería hacer como explicar que no solamente Dios es tan bello que no solamente vivimos el proceso, sino que pone personas, en el caso de nosotros como consejeros, yo me imagino que los hermanos maestros, que pone personas que uno les está llevando a la consejería y esas personas terminan, el Espíritu Santo, uno le está hablando a esa persona y al final el Espíritu Santo no está hablando a esa persona. Entonces yo me he visto, por ejemplo, en consejerías donde el Espíritu Santo me dice, o sea, yo le estoy dando el consejo a la persona, el Espíritu Santo me dice, y yo, uy, tremendo, porque su amor es tan grande que en ese proceso que nosotros debemos vivir, o sea, Él nos sigue mostrando, nos sigue diciendo, a través de quién, de esas personas que Él pone en nuestro camino para que nosotros les instruyamos.
Dios les bendiga a mis hermanos, a todos mis hermanos aquí presentes, a los hermanos que están conectados. De verdad, muchas gracias por el que el Señor los bendiga grandemente. Bueno, mis hermanos, aquí prácticamente hay maestros y también son unos quietos, ¿cierto? Hay unos que ya creo que son muy pocos los que están en el primer nivel, pero la mayoría son los ingenieros, ¿cierto? Quiero aclarar unas cosas. Respecto al comité, ha sido de mucha bendición. O sea, los hermanos que se conforman el comité son hermanos que han estado bien en estado de trabajo, ustedes ya lo conocen, aquí nos trata están con las escuelas de discipulado, también van a estar con los estudiantes de consejería, tanto virtual como presencial. Entonces, como pueden ver, ahí vamos a necesitar más hermanos en este grupo. Por lo tanto, mis hermanos, sigan ahí el proceso, como les estaba hablando el hermano James, recomendándoles audios. Ustedes saben que ustedes todos estamos aquí con un propósito, ¿no? De cuál el Señor nos ha llamado. Y nosotros somos luz, ¿no? Luz. No tenemos que cuidar de nuestro testimonio, en nuestro hogar, nuestra familia, los primeros que miran nuestro comportamiento y hablan de nosotros, nuestros esposos, bueno, nuestras esposas que son varones. Pero también quiero aclararles algo. El comité es un grupo, ¿cómo les explico? Ellos están haciendo las entrevistas a los estudiantes, pero por ahora, hasta el momento, ellos en ningún momento han dicho, ni tampoco lo están haciendo, de que ellos son los que deciden quién pasa o quién no pasa a un nivel. ¿Listo? Para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque se ha filtrado allí varias informaciones de que no, que es el comité que decide si el estudiante pasa o no pasa. En ningún momento yo he escuchado que el comité, se haya hecho eso, porque en las entrevistas que ellos nos entregan, y cuando ellos entrevistan al estudiante, ellos nos pasan un informe del estudiante, y ellos, según el proceso de estudiante, nos dicen, recomendamos que el estudiante trabaje en tales situaciones. Recomendamos que el estudiante no pase al segundo nivel. O recomendamos, cuando ya el caso es muy difícil, que el estudiante pase donde el pastor. ¿Listo? Ya el caso muy complicado dice se lleva donde el pastor. Entonces, para que ustedes tengan claro eso, que no se maneje otra información. Es más, ustedes no deben de manejar esta información como maestros, diciéndole a los estudiantes, es que el comité dice si usted pasa o no pasa. Es la hermana Alejandra, él es el hermano Johnny el que dice, es el hermano que dice, el hermano Juan es el que decide. No. Por favor, esa información no se maneje con los estudiantes. Es más, he visto estudiantes que se ponen a llorar en el cuerpo. Lo he visto. No sé si ustedes se han dado cuenta. Antes de entrar a la entrevista ya están llorando. Yo me les acerco a que les digo, no, es que vamos a pasar por el comité. Yo no sé si quieren estar como administrando como ese miedo, como ese susto al comité. No, recuerde que somos fuertes, debemos estar trabajando en equipo, ¿sí? Y el comité nos está ayudando a identificar. Antes lo estábamos haciendo en manifestación, pero resulta que de un grupo que llegó a manifestación, que era como 23, de ese grupo, de acuerdo al comité, todo lo que se evaluó aquí en coordinación, de ese grupo se devolvieron 20. 3 solamente pasaron a entrenadores. Los 20, gracias a Dios, fueron conscientes que debían devolverse. Unos entrenadores de anfitriones, ¿no? Entonces, miren, es una bendición el trabajo esa parte, y lo otro es que hablamos con el pastor, y él también es todo lo que hacemos aquí es autorizado por el pastor. Yo sí les digo que yo no me muevo sin que él a mí me diga. ¿Qué le decimos al pastor? Pongamos el comité no de manifestación solamente, sino también cuando terminen sembradores. ¿Para qué? Para que los estudiantes no lleguen a manifestación y se tengan que devolver quizás anfitriones.
Entonces, ha sido una bendición poderlo hacer cuando el estudiante termina anfitriones y sembradores y luego el comité lo termina. Manifestación. Pero, ¿qué les recomiendo ya a ustedes, maestros y consejeros? ¿Listo? ¿Qué les recomiendo? ¿Y qué vamos a hacer? Que es un trabajo que hace poco comenzamos y que vamos a ir implementando. ¿Cuál es la idea? El comité pasa a un estudiante y llega a la entrevista y dice, el estudiante le recomendamos que puede pasar, pero ellos tienen que seguir trabajando en esta y estas áreas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes como maestros nos ayuden, ¿sí me entienden? Que nosotros podamos, lo que vamos a hacer junto con el comité, es reunirnos con el maestro, entregarle su listado, los que pasaron, decirle, miren, vamos a mirar qué informe tienen acá en el redil y qué está viendo el comité, para que ustedes como maestros y consejeros le hagan el seguimiento a ese estudiante, ¿sí? Esa es la idea. Que si el estudiante tiene todavía afectaciones, bueno, rechazo, todo eso, el maestro tenga conocimiento de eso y lo pueda también ayudar, ¿sí? Porque esa es la idea. La idea es que ustedes no solamente, por eso en esta etapa de sembradores, gracias a Dios, ustedes la mayoría terminaron con seguridad 3, o sea que son maestros y consejeros. La idea es que como equipo nos ayuden también a identificar esas afectaciones que puedan tener, en cuenta la recomendación de los que hacen, la que hace el comité y se pueda trabajar en conjunto. Y también alimentación. ¿Ha sido una bendición estas capacitaciones? ¿Han aprendido? Sí. Entonces, tenemos gracias a Dios porque tenemos esta bendición. Tenemos un equipo de hermanos que también los preparan su material. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Ellos están allí estudiando, están trabajando. Son todavía poquitos, pero sé que no ven muchos. Para todos los estudiantes que tenemos. Entonces, trabajemos en unidad, en equipo, solo cuerpo y cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la idea? Lo voy a decir, mis hermanos. Cuando a partir del otro año vamos a empezar con las entrevistas que tenemos, vamos reuniéndonos con el maestro, el listado, mira lo que dice el comité de eso. Y hay muchas veces que se ha acordado con eso, ¿no? El comité y maestro. Entonces, necesitamos trabajar en unidad. Si no estamos en unidad, no hay unidad. Necesitamos trabajar. Bueno, Alejandra, lo que tú mencionaste al principio, considero que lo que está haciendo ahora es una rectificación de la información que nos dieron el 22 de septiembre, que fue la primera clase que tuvimos con el comité de consejería, porque en ese comité de consejería sí nos informaron que era el comité de consejería el que tomaba la decisión si el estudiante pasaba o no, si ya el maestro no lo iba a hacer. Y que esa información nosotros sí debíamos de darla en las clases, pues cuando ya fuéramos a terminar con el grupo para poder que ellos pasaran a la entrevista que le iban a hacer el comité. Entonces, pues allí está claro, esa parte hasta el momento vamos a trabajar en conjunto, ¿sí? Por eso les digo, necesitamos mucho la disposición de todos ustedes como maestros para que se unan al comité también. ¿Listo? Y estén muy pendientes de las recomendaciones que se están dando aquí. Me mando de manera. No, te iba a contar, gracias, hermana Alejandra. Por ejemplo, nosotros terminamos ya así cuando el estudiante va a saber si pasa o no, porque es natural en ellos que empiezan, bueno, y ahora porque lo que decía la Vanessa. O sea, no es porque uno una entrevista les va a crear de pronto como ansiedad, angustia, pero pues igual ahí también se puede dar la percepción que tienen y cómo viene el proceso, cómo va a sufrir yo eso. Pero pues sí están ellos porque yo dije que cuando empezamos y que si pasamos, entonces pues, yo le he dicho, miren, tranquilo, los tiempos del Señor, pero sí es importante. Gracias a Dios, miren, ustedes prácticamente son los que nos ayudan a darles una buena información a ellos. Y como les digo, si no estamos en unidad, de pronto no van a empezar empezando de la facilitadora o el hermano Manuel. Yo no sé, como no dicen nada la hermana Johnny, o como no dicen nada la hermana Alejandra, siempre hay facilitando, ¿listo? Siempre dando una buena información. Como les digo, gracias a Dios, pero estamos al final del ciclo y de año, ya ustedes comienzan en febrero, entonces prácticamente nos está dando tiempo porque, como les digo, son muchos los estudiantes, ahorita tenemos una mujer, y también se nos agregó un grupo de jóvenes.
pues la verdad el comité no está haciendo un trabajo rápido de que tanto, ¿no? Y están analizando el proceso de la señal. Así que ténganos un poquito de paciencia que nos vamos a organizar, ¿sí? La idea es que este año ya todo se pueda evacuar. Y les cuento también, escuelas de consejería 2 y 3 también van a pasar por el comité. Ya me pasó, porque ya yo deben activarse con los hijos. Entonces ahí les cuento, tengan un poquito de paciencia, oren con nosotros, yo también oro por todos ustedes. Entonces mire que es un trabajo que apenas comienza. Hay falencias, sí, hay errores, sí, pero y está en la salida. Hay una dificultad que se sale de la mano de nosotros, ya no es culpa de nosotros. Entonces son errores que se van a corregir en el camino, pero como usted es un hermano, es un consejero, es un maestro que ya lleva un proceso adelantado y tiene una alma ya no totalmente sana, pero sí sana, entonces usted va a saber entender y vamos a unirnos en el mismo propósito del Señor. Y es por el bien de las almas de las personas, de los estudiantes, ¿sí? Entonces no mezclemos a veces las emociones, no nos dejemos gobernar de las emociones. Que porque una mitad de estudiante viene a buscar ustedes que yo quiero saber, viene ansioso, el maestro se contagia de eso y viene a lo mismo, ¿no? No manejen las cosas con cordura, con amor, pero cumpliendo los tiempos establecidos y comprendiendo que en este momento estamos iniciando. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies. Sí. Hermano. Esta semana, Señor, sea una semana de mucha bendición. Por favor, prospera el trabajo de nuestros hermanos, todo lo que hagamos, hermanos, podamos dar tus gracias, por favor. Gracias, bendito Dios, porque nos haces unos privilegiados a llamarnos tus hijos. Que cada día esa enseñanza quede arraigada en nuestro ser y podamos vivir esta experiencia, Señor, y transmitirla también a los demás. Muchas gracias, Señor, porque vamos de tu mano, Señor, a vivir una semana de mucha bendición y muchos éxitos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.